¿Cómo están a todos? Bienvenidos a esta nueva clase, que en este caso de este canal, ya, Preumat 7.0. Y bueno, vamos a ver este tema que tiene que ver mucho con funciones, ecuación de la recta y otros temas que ahí van saliendo ya para ir trabajando para representar diversas situaciones. Entonces, la idea ahí que nosotros podamos ir avanzando con este tipo de situaciones para ir entendiendo cómo se van trabajando, identificando la función lineal, la función afín, los tipos de ecuaciones de la recta y otros temas que van saliendo de esta presentación. ¿Ya? Entonces ahí para que se suscriban y bueno, ahí vamos a ir viendo cómo vamos a ir avanzando en este tema. Entonces ahí yo estaba ahí graficando un poco cuando nosotros podemos ir identificando las funciones que son lineales y afines. ¿Ya? La función lineal siempre tiene que pasar por el origen, tiene que ser por 0,0. ¿Ya? En cambio, la función afín nunca va a pasar por 0,0, sino que serían rectas que ahí van pasando y tocando el eje Y en un punto. ¿Ya? Entonces, y bueno, y ahí también en X también va a tocar en un punto, pero no pasa por 0,0, o sea, no pasan por acá. Ahí sí que tuviéramos que destacar ahí para que sepa que ahí está el origen, ¿ya? 0,0. Entonces, acá si usted se fija, a la recta C y la recta, en este caso B, son rectas que sí o sí van a tocar en 0,0, o sea, van a pasar por este origen. Pero la recta A, la recta D, esa recta no pasa por 0,0, sino que ahí van tomando, como digo, otra intersección, ¿ya? Que serían estas de acá, ¿ya? Del eje Y. Y del eje X también, que en este caso la recta que está en A va a intersectar ahí en X en 3,0 y va a pasar en Y en este caso 0,3. Y para la recta que está en azul, en el eje Y va a pasar o va a intersectar en 0,-2 y ahí también va a pasar en 1,0. Entonces ahí tiene que ir viendo que siempre se van a identificar porque son, como le digo, X, Y. Ya, acuérdense que en el plano cartesiano nosotros siempre trabajamos X, que vendría siendo la horizontal o eje de las ordenadas, y el Y, que sería el eje de la abscisa. O sea, perdón, X, eje de la abscisa y el eje de la ordenada. ¿Ya? Lo estaba diciendo mal. ¿Ya? Entonces, ahí con respecto a eso, ya vendría siendo, como le digo, lo que va representando la función lineal, que en este caso sería la recta que está de color verde, que sería la recta C, y en este caso la recta B. ¿Ya? Ahí le estoy anotando para que tengan clara la respuesta, y la función afín que vendría siendo la recta A y la D, ya que son de color ahí naranjo, y la recta que está en azul, ¿ya? Entonces, y bueno, y lo común, similitud que tienen ambas rectas, es que ambas son infinitas, ¿ya? O sea, la función lineal y la función afín trabajan con recta infinita, eso es la similitud. Entonces, ahí les voy a anotar los nombres, ahí estaría el eje de las abscisas y el eje Y, que sería el eje de la ordenada, ¿ya? Para que les quede claro ahí todo, ¿ya? Ahí lo escribí, ahí me salió horrible, pero bueno. Después está el tema de la pendiente, que vendría siendo el grado de inclinación que registra una recta. Obviamente el grado de inclinación va a tener un ángulo, y ese ángulo se saca con la función trigonométrica que se llama tangente a la -1 o arco tangente. Entonces, ahí como estamos viendo que el plano cartesiano siempre va a ser X, Y, nosotros ahí estamos identificando los puntos, que en ese caso siempre van a ser X1 y 1, los que están en A, por eso lo estoy ahí tratando de identificar, y el X2 y 2 serían los puntos de B, ya los puntos del final.
¿ya? Entonces ahí lo que empezamos a hacer fue reemplazar, por ejemplo, hay -6, ahí está el -6, ahí siempre los negativos, prefiero que los ahí chicos y chicas lo coloquen entre paréntesis, menos, que menos es de la fórmula, y el -3 que lo estamos sacando de I1, ¿ya? Y después abajo en el denominador sería 8, ¿ya? Que sería el X2 y menos el X1 que sería 4. Entonces ahí -6 más 3 sería -3 cuartos, ¿ya? Esa sería la pendiente. Pero para sacar el ángulo, ¿por qué yo llegué a 323,13? Eso principalmente por la siguiente forma. Entonces, piensen ustedes que ahí va a estar su plano cartesiano, ahí va a estar el eje Y, vamos a pensar que ahí está nuestro eje X, y tendríamos que ver los puntos. O sea, por ejemplo, ahí 4, -3, entonces 1, 2, supongamos ahí 3, ahí tendría el 4, -3. Entonces ahí, si uno va como intentando hacer esto, esto también uno lo puede ir ejecutando con GeoGebra igual, ¿ya? Pero ahí tendríamos un punto, ese sería el punto A. Y después el otro punto que vendría siendo 8, -6, ahí sería 5, ahí estaría el 6, ahí estaría el 7 y pensemos que ahí estaría el 8 y el -6 para abajo. Entonces ahí el 4, -5 y -6, ¿ya? Entonces ahí también estaría el otro punto. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a pensar que el punto estuviera ahí, ahí va a ir mejorando un poquito la precisión. Y ahí después uno va trazando la recta. Entonces, ahí como este era B, entonces iría de forma decreciente, iría de mayor a menor. Entonces ahí usted se preguntará dónde estaría este ángulo de inclinación si quisiera seguir para acá. Entonces estaría más o menos formándose por ahí. Ahí estaría el alfa, ¿ya? O sea, estaría formándose en toda, o sea, a ver, si parto desde 0 grados, perdón, el ángulo se me formaría hacia el otro lado, porque tendría que ir ahí, o sea, tendría que formar la circunferencia. Entonces el ángulo se me formaría en todo esto, ¿ya? Entonces, como se me forma en todo esto, este sería el alfa, pero sería obviamente complemento todo eso. Y a este le podemos llamar un beta, pero ahí ya uno va complementando según eh, cómo se va formando los datos. Entonces ahí, principalmente ahí estaríamos en el cuarto cuadrante. Recuerde que el plano cartesiano va teniendo primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces ahí uno va como entendiendo cómo trabajar en base a este tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, bueno, y ahí la recta la tiré ahí, sí, ¿no? Esa parte, ¿ya? Pero por lo menos me interesa esto. Entonces ahí después obviamente ahí se va a prolongar esa recta. Ahí si lo tuviera que tirar más para allá, pero vamos a dedicar solamente a lo que está, ¿ya? Entonces ahí si nos damos cuenta, ya esa pendiente que sería -3 cuartos, obviamente ahí estaría en el cuarto cuadrante, ahí si el ángulo sería, estaría acá, sería 323 grados, ¿ya? Si lo dijera así de forma, como le digo, muy aproximada. ¿Ya? Entendiendo obviamente, chiquillos y chiquillas, que estamos midiendo desde los 0 grados, o sea, estamos midiendo toda esta circunferencia o parte de la circunferencia. Eso es lo que estamos midiendo. ¿Ya? No hay que llegar que ese pedacito tan chico pueda ser 323, no, esto es porque todo esto es lo que recorre, ¿ya? O pensado desde aquí, ¿no? Pensando en una circunferencia, ¿ya? Entonces, ahí después nosotros nos pasamos los tipos de ecuaciones de la recta que principalmente nos van a ayudar a encontrar estas representaciones ya de forma general que nos van a servir para resolver situaciones ya
o establecer las funciones o establecer fórmulas que nos van a permitir a nosotros resolver cualquier problema abstracto. Entonces, por ejemplo, ahí en la ecuación punto pendiente, ¿por qué se llama así esta ecuación? Principalmente porque esa ecuación, la pendiente ya viene incorporada dentro de la situación de la recta. Entonces, ahí eh, ya viene como especificado lo que tiene que hacer. O sea, recuerden que nosotros tenemos dos variables que nosotros no van a cambiar, que sería la variable dependiente, que sería y la variable independiente, que en este caso sería x, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí dice, en este ejemplo, determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto 2,5. Entonces, este sería x y y, que sería en este caso 5, y tiene pendiente 3, ¿ya? Entonces, ahí la solución, cómo se trabajaría este tipo de ecuaciones? Sería la siguiente manera. Entonces, sería el y menos 5. La pendiente me la dan, ¿ya? Por lo tanto, solamente la tengo que reemplazar, solamente sería 3. Ese sería un punto, sería por el x, que es la variable independiente, se mantiene, y después ahí sería menos. Entonces, después ahí, entonces ahí sería y menos 5, y después sería 3 por x, sería 3x, y 3 por 2 sería 6. ¿Ya? Entonces ahí después ese 5 negativo va a pasar ahí sumando, ahí, ¿ya? Entonces ahí el y, eso va a quedar 3x, ¿ya? Y si nosotros el menos 6 lo sumo con el 5, eso me da menos 1, porque signos distintos se restan, ¿ok? Entonces, y ahí estaría nuestra forma principal, ¿ya? Cuando ahí está expresado de esa forma, una ecuación de la recta, un resultado de la ecuación de la recta, esto está en la forma principal, ¿ya? Ahí se lo estoy escribiendo. Es la forma principal. Ahí está, ¿ya? Y esa sería la ecuación punto pendiente, así se tendría que desarrollar, ¿ya? O sea, no sería un proceso tan complicado, ¿ya? Sino sería un tema ya de cómo poder abordar estos temas, y ahí llegar al resultado de establecer esta como fórmula general, ¿ya? Porque siempre va a quedar el i como parte de la variable dependiente, porque el i depende del valor de x, entonces por eso va quedando así, de esa forma, y después no se olvide que menos 6 más 5, eso sería menos 1, ¿ya? Porque ahí sería una resta entre este valor, que es el menos 6, con el 5, que ahí pasamos de resta, pasamos a suma. Si hubiera estado sumando, ahí hubiera pasado restando, entonces ahí hubiera dado otro resultado, ¿ya? Después acá en este segundo ejemplo dice, tendrá la ecuación de la recta que pasa por el punto A, que sería 4, menos 1, por lo tanto x sería 4, y sería menos 1, y que tiene pendiente 5 medios. Entonces ahí nuevamente ahí y menos y1, ahí como es la ecuación punto pendiente, porque tenemos los datos. Hay veces que los enunciados, ya sea una prueba o guía, no le van a decir ejecute el punto pendiente, pero usted ya sabe que teniendo el punto y teniendo la pendiente, usted lo hace inmediatamente, ¿ya? No hay que para qué pensarlo, ¿ya? Entonces ahí uno va considerando ahí ese estilo de situación. Entonces ahí sería y el I1, que en este caso no es negativo, lo colocamos con paréntesis. Ahí es 5 medios. Ojo que la pendiente pueden ser fracciones, pueden ser decimales, pueden ser valores positivos, valores negativos. No necesariamente pueden ser
valor entero, ¿ya? Y ahí el x1, que en ese caso el x era 4, se va quedando así, ¿ya? Entonces ahí lo que podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, este 5 medio va a multiplicar para el x y va a multiplicar para el 4. Entonces ahí vamos a mantener nuestro y. Ahí, ojo que aquí hay un choque de signo, por lo tanto eso sería y más 1. Eso va a ser igual a 5 medios por x, eso me quedaría 5 medios x, ahí lo estamos ahí anotando, y 5 por 4 20, pero fíjese lo que pasa acá, 5 por 4 20 negativo, pero dividido en 2 eso sería menos 10, entonces ahí me da el valor al tiro. Por lo tanto acá, este 1 que está sumando, lo voy a pasar restando, entonces ahí el y, en este caso sería, como respuesta, sería 5 medios x, y menos 10 menos 1 como se suman entre negativos, si los iguales se suman, eso me quedaría menos 11. ¿Ya? Y ahí estaría, como les digo, en su forma principal. ¿Ya? Entonces ahí lo podríamos dejarlo ahí. ¿Ya? Entonces ahí sería i igual a 5 medios de x menos 11. Entonces ahí uno va viendo cómo se va ejecutando estos procesos paso a paso. 5 por 4 por menos 4 sería, se lo voy a hacer un costado para que me entienda, menos 20, pero como se divide por 2, eso sería menos 10. ¿Ya? Entonces, con una observación ahí para que se entienda cómo se llegó al menos 10 de acá. ¿Ya? Pero ahí sí lo logra entender para que ahí me va quedando de esa forma. ¿Ya? Y después ahí pues, pasamos a la ecuación general de la recta, que siempre va a tener como sus elementos completos, que sería x más bi más c igual a 0. Y c obviamente es una constante. Y obviamente el a, el b y el c son números reales, o sea, no es el número positivo, negativo, fracciones decimales. Entonces, estos ejemplos que ya están hechos, dice al escribir la forma general y se pueden escribir de dos maneras. Ahí va a depender muchas veces de cómo están dadas estas opciones dentro de si es una prueba con alternativa. Tiene que fijarse muy bien que esté todo bien escrito, ¿ya? Porque lo que yo hago acá es que yo puedo hacer que esté y, si lo cambio para el otro lado, ahí me quedaría como negativo, ¿se entiende? Entonces ahí estaría como la situación de abajo. Pero si yo, por ejemplo, hago cambiar el C3X para el lado izquierdo y el menos uno también, me quedaría como la forma que estaría arriba. Entonces ahí estaría, si lo tuviese que clasificar, entonces sería como decir, primer resultado y el otro, pero ver si me lo deja cortar. Ya, bueno, ese sería el primer resultado y el segundo resultado sería como lo mismo, pero cambiaría ese quedaría en positivo, este me quedaría en menos 3x y este me quedaría en más o. ¿Ya? Entonces, esos serían los dos resultados que se estarían generando al transformar una ecuación general de la recta, ¿ya? Porque tendría todos los elementos ya con su forma en x y la constante, ¿ya? Porque tendría que formarse sí o sí una línea recta, ya sea de forma creciente o decreciente. ¿Ya? Y en el ejemplo anterior, bueno, ahí si tenemos y igual a 5 medio x menos 11, ya que era el resultado de esta parte de acá, ahí usted lo puede dejar, bueno, ahí uno puede ir amplificando todo eso por 2. ¿Ya? Entonces ahí, bueno, ahí también tendría que estar sacando los resultados, entonces vamos a ver si lo puedo como ordenar un poquito para que ahí se entienda que ahí están los dos resultados. ¿No? Entonces el primer resultado tendría que ser S. Eh, obviamente acá puedo copiar esto para que
se logre entender el proceso. O sea, el proceso es que nosotros vamos a tener que ir multiplicando por 2, o sea, porque ese denominador es que me está provocando una dificultad. Entonces, como me está provocando una dificultad, lo tengo que hacer de esa forma. Entonces, después ahí, la otra forma tendría que ser 5x menos 2y y menos 22 igual a 0. ¿Ya? Eso, ¿por qué pasa esto? Porque obviamente ahí me quedaría, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera arreglar lo que estábamos, entonces ahí, por ejemplo, se quedaría 2i igual a, en este caso, 5x me quedaría hacia el lado y acá me quedaría el menos 22. Entonces, de ahí nosotros empezamos como a arreglar todo esto, ya en la forma general. Entonces, ahí en 2 por i, 2i, ahí me quedaría 5x nomás porque ese 2 se eliminaría con ese. Ya haríamos eso, ¿ya? Y después el menos 11 por 2 sería menos 22. Entonces, ahí después, arreglando un poquito toda esta situación, ya me quedaría menos 5x, ya si lo pasara para acá, más 2y más 22 igual a 0. Esa sería una solución. Y la otra solución sería 5x menos 2y menos 22 igual a 0. ¿Ya? Entonces ahí están ya como más claro, más ordenado. Y ahí ya estaríamos dispuestos como a entender lo que es la ecuación general, o sea, teniendo todos los elementos así a la vista. ¿Ya? Después, la aplicación o una de las aplicaciones de la ecuación de la recta sería la recta paralela, que por condición siempre estas pendientes tienen que ser iguales, ¿ya? Eso es por regla, ya no es que lo esté inventando yo, ni ver ahí de que eso sea de otra manera, ¿ya? Aparte que las rectas paralelas son aquellas rectas que nunca se van a intersectar, ¿ya? Por eso se llaman rectas paralelas. Entonces, ahí tiene que tener por regla la misma pendiente, ¿ya? Eso es la regla que me piden acá, ¿ya? Y eso ahí siempre va a ser de esa forma. Entonces acá me dice, da las siguientes rectas, determine cuáles son paralelas. Entonces acá lo que tendríamos que empezar a hacer es, por ejemplo, podría ser que de la primera recta, y vamos a tirar un poquito para que la logremos identificar. Por ejemplo, acá en la primera recta, o sea, para L1, la pendiente siempre la vamos a conseguir, estimados estudiantes, desde acá. Todos los valores que están al lado del X, vamos a conseguir que esa pendiente en ese caso sea igual. Ahora, por ejemplo, si vamos comparando con otro tipo de recta, por ejemplo, vamos a ir sacando, por ejemplo, para L2, para ver si nos da la misma pendiente o no. En este caso podría despejar el X, ¿ya? Ese X que está así restando pasaría sumando, sería 2x, y también ese 3 pasaría como negativo. Entonces al final la pendiente como está al lado del X, obviamente esa pendiente sí sería paralela, ¿ya? Sí sería igual a 2. Entonces ahí esas me cumplen, ¿ya? O sea, me cumplen con ser rectas paralelas, ¿ya? Por lo tanto ahí sí tendría sentido lo que le digo yo, entonces, porque esas pendientes sí me estarían dando igual a 2, ¿ya? Por lo tanto se formaría el carácter de rectas paralelas. Ya lo otro ya podrían dar otro tipo de rectas, o sea, en este caso perpendiculares. ¿Ya? Y ahí después, o bueno, ahí les dejo esa tarea para que ahí vayan probando qué pasa con esas dos, con el E3 y el E4. ¿Qué pasa si, o incluso se pueden hasta mezclar, ¿ya? Entonces ahí tienen que ver si dentro de las mezclas que ustedes hagan se cumple la condición de rectas paralelas, que las pendientes, como le digo, les repito, sean iguales, ¿ya? Esa es la clave de eso.
Y después las rectas perpendiculares, aquí es todo lo contrario. Ahí la multiplicación de las pendientes tiene que ser -1. Por lo tanto, acá si nosotros vamos o arreglando un poquito, vamos a enganchar un poquito para que, y esto lo vamos a entrar y empezar a también a ir rayando lo que queremos. Entonces ahí nosotros podemos empezar a también hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo comparo entre L1 y L2, por ejemplo, ahí ya dijimos anteriormente que lo que está al lado del X es lo que va a ser la pendiente. En ese caso va a ser un medio, ¿ya? Entonces ahí como va a ser un medio, entonces voy a colocar ahí L1. Ya descubrimos que esa pendiente va a ser un medio positivo, pero para L2, para la línea recta número 2, la pendiente la vamos a tener que clasificar. Entonces ahí sería Y igual, vamos a pasar 2x y el -3 restando. Se te me quedaría -2x y -3. Y dijimos que la pendiente, en este caso, era lo que estaba al lado del X, ya que en este caso sería -2 para la recta número 2. Entonces ahora tenemos que ejecutar esta fórmula. Entonces ahí, en este caso, era un medio del resultado de la recta de L1 y eso multiplicado por -2, ¿ya? Entonces ahí en ese caso, si, bueno, acuérdense que la multiplicación de fracciones, bueno, cuando no hay nada, es un uno imaginario. Entonces ahí quedaría 1 por -2, quedaría -2. Y ahí 2 por uno quedaría 2. Entonces ahí quedaría -1. ¿Ya? Entonces, ahí como quedaría -1, entonces al final eso sí corresponde y sí sería una recta perpendicular, ¿ya? Porque como les digo, tiene que dar este resultado, ¿ya? Si le da un valor distinto, ya ahí ya es más problema porque ahí sería o una recta paralela o no sería nada. Entonces, ahí significaría que en este caso L1 es perpendicular con L2, ya con cuanto a la recta. En el ejemplo anterior ahí me faltó colocar que L1 sería paralela con L2, ¿ya? Entonces ahí sería de esa forma. Entonces ahí ustedes van detallando, ahí van trabajando un poquito con estos conceptos y ahí se van a dar cuenta que no es tan difícil. Tienen que ir entendiendo el trabajo de las pendientes para poder llegar a esta respuesta, ¿ya? Así tal cual como lo que estamos haciendo ahí en la pantalla. ¿Ya? Y ahí después, dentro de los ejemplos, identificar cuáles son las funciones que son lineales y afines. Ahí ya le estuve dando una pista en la introducción, todo lo que pasa por 0,0, o sea, todo lo que pasa en este punto vendría siendo lineal y lo demás vendría siendo una función afín, ¿ya? Y esta función que aparece acá, que no es ni afín ni en lineal, esta que aparece como y igual a -5, eso es una función constante, ¿ya? Se lo voy a escribir por acá, o sea, y igual a -5 se llama función constante, ¿ya? Porque se llama función constante porque siempre va a reflejar el mismo valor, en cada punto de x siempre va a ser 5 entonces, o sea, -5 entonces ese se llama función constante porque se va reflejando o explicando para esos puntos cómo se va estableciendo esta recta que es paralela al eje X, ¿ya? O sea, ahí estaría diciendo que, perdón, está anotando algo aquí, entonces sería y igual a 5, o sea, -5 obviamente paralelo con el eje X.
¿ya? Entonces ahí estaríamos viendo eso. Entonces ahí les va a salir más fácil identificar cuál es lineal y cuál es afín, ¿ya? Después, acá da los puntos, encuentren la ecuación de la recta. Entonces, en este caso, cuando aparecen dos puntos y no aparezca la pendiente en ninguna parte, aquí nosotros vamos a ocupar una ecuación de la recta que se llama entre dos puntos cualesquiera, ¿ya? Dos puntos cualquiera o cualesquiera, o sea, cualesquiera de ellos, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Esto va a funcionar con esta fórmula. Y menos y1 igual a, vamos a colocar nuestra fórmula pendiente que la vimos anteriormente, y2 menos y1 partido por x2 menos x1 y por x menos x1. Así, ¿ya? Entonces, acuérdense que este sería el x1, este sería el y1, este sería el x2 y este sería el y2. ¿Ya? Siempre sería así, ¿ya? Entonces yo les dije que el y y el x, o sea, estas variables, esta que está acá, y el x que está a este otro lado, esas variables no van a cambiar, ¿no? Son variables, en este caso la y es una variable dependiente y la x es una variable independiente que se puede cambiar o manejar por sí sola. Entonces ahí el y1, que vendría siendo 8, igual a y2, que sería menos 4, menos y1, que sería 8, y después el x2, que vendría siendo 2, y el x1 vendría siendo menos 2. ¿Ya? Recordando que los negativos lo anotamos con paréntesis. Y ahí en ese caso sería x menos x1, que en este caso sería menos 2. Entonces ahí sería y menos 8. Y ahí después sería, bueno, ahí entre signos iguales se suman, ahí me daría menos 12. Y ahí también habría un choque de signo acá, este sería positivo, sería 4. Y ahí después ahí también va a haber un choque de signo acá también, que nos daría más. Entonces ahí sería x más 2. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Que esto lo podemos simplificar. Entonces ahí eso debería ser 3, negativo. Entonces ahí sería menos 3 por el x más 2. Y ahí tendríamos el y menos 8. Entonces ahí después pasaríamos ese menos 8 sumando para acá. ¿Ya? Entonces ahí quedaría y igual. Y ahí después tendríamos que empezar a multiplicar término a término. Entonces, quiero arreglar un poquito esa parte. Ahí, ¿ya? Entonces ahí me quedaría menos 3x, ahí me quedaría menos 6 y ahí el más 8. ¿Ya? Entonces ahí después, si mis cálculos ahí implica que y, en este caso sería menos 3x más 2. Ahí, ¿ya? Entonces sería menos 3x más 2. Entonces ahí
sería la alternativa D. ¿Ya? Esa sería la correcta. Entonces ahí menos 3x más 2 ya sería la ecuación de la recta que pasa por, como le digo, por dos puntos cualesquiera, ¿ya? Y estaría en su forma principal, ¿ya? Entonces la forma principal siempre, como le digo, y lo repito, siempre va a estar formada por el y, y igual a la parte, en este caso, lo que está acompañado al lado del x es la pendiente, o sea, me va a dar una pendiente negativa y ahí el más 2 es la constante. Entonces, y eso también me va a dar un concepto que se llama coeficiente de posición también. Entonces, eso también ahí me va indicando que el coeficiente de posición va pasando principalmente en intersecciones con el eje Y, ¿ya? Ese para la función afín, ¿ya? Porque la función lineal no tiene coeficiente de posición, ¿ya? Eso también les quería decir. O sea, la función lineal siempre va a ser expresiones que van a tener un y igual a x. En cambio, una función afín siempre va a tener como el eje resultado de acá, o sea, una parte que nos va a dar la pendiente, que es menos 3 y el coeficiente de posición que nos va a dar la intersección, que en ese caso sería 2. Entonces, es súper importante que ahí ustedes logren entender esa parte para que no, si tienen que hacer una guía o una prueba, no les genere tanta dificultad, ¿no? Entonces, eso sería fin y lo que encierro con el círculo sería lineal, ¿no? Por eso es que ahí ese resultado estaría dentro de esa alternativa, ¿ya? Y ahí ustedes pueden, y aquí, por ejemplo, aquí me van dando claves, por ejemplo, calcular la ecuación de la recta que es paralela a esta recta y que pasa por el punto 5,8. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que de esta recta que me dan, ¿qué voy a conocer yo? Voy a conocer la pendiente. Entonces, yo le voy a colocar ahí M1, que en este caso sería -4, ¿ya? Porque yo de ahí yo descubro mi primera pendiente. Entonces ahí usted se preguntará, pero profe, ¿cómo vamos a sacar la ecuación, la otra ecuación para que ahí reflejemos para aplicar el 5,8? Y ahí nos vamos a dar cuenta que es muy sencillo. Vamos a ir aplicando la fórmula de la ecuación punto pendiente. O sea, acuérdense que ahí sería y el primer punto sería 8, que sería nuestro y1. Después la pendiente vamos a ocupar ese -4 que calculamos. ¿Por qué lo vamos a ocupar? Porque recuerde que cuando eran paralelas, las pendientes tenían que ser iguales, no pueden ser diferentes. Si llegan a ser diferentes, obviamente porque eso va a dar un resultado distinto. Lo más probable es que sean rectas perpendiculares o no sea ninguna de las dos. Entonces ahí, cuando empecemos a calcular esto, y ahí después colocamos el x en el paréntesis menos el 5, ¿ya? Porque ese vendría siendo el x1. ¿Ya? Se lo voy a dejar ahí anotado. Sería y1 y el otro sería y1. Entonces después aquí vamos arreglando esto, sería y-8, ahí multiplicamos, ahí -4 por x, me daría -4x, y menos con menos, ya recuerde que si no iguales sería positivo, sería 20, 4 por 5, 20. Y ahí después voy a pasar ese 8 sumando al otro lado, entonces ahí me quedaría y, me quedaría -4x más 28, ¿ya? Porque 20 más 8 me daría 28. Entonces ahí la correcta sería la alternativa D también, ¿ya? Porque esa es la otra ecuación que me va a permitir a mí hacer la comparación con que sea paralela a esta ecuación que sería y igual a -4x más 5, ¿ya? Entonces ahí ya tendríamos ya los resultados de cómo aplicar en este caso y teniendo claro que esta fórmula tiene que aprendérsela. ¿Ya? Siempre cuando le diga la condición de paralela, entonces tiene que ser iguales esas pendientes, ¿ya? Si no, de lo contrario, no van a saber qué es lo que tienen que hacer y ahí se van a complicar un montón. Entonces, la idea es que no les pase eso en alguna prueba, alguna guía, no caigan en esa situación. Entonces ahí ya podríamos decir que está
función que estamos sacando como resultado es paralela con esa, que va teniendo la misma pendiente, con la única diferencia que nosotros estamos aplicando, como le digo, a este punto, ya, a 5,8. ¿Ya? Ese es como principal para que ustedes entiendan esta parte. Y ahí después viene este ejemplo y después ya este problema se lo dejo ahí a ustedes para que practiquen, ya para que ahí piensen un poquito y ver cuál de las alternativas corresponde a este caso. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, dice sea f de x es una función lineal tal que f de 3 es igual a 1 y f de menos 3 es igual a menos 11. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es, como consejo, formar una tabla de valores, ya con x y y, ya con x y. Entonces, acá, como nosotros vamos a ir representando estos valores, ¿qué significa esto? Significa que, por ejemplo, los números que están acá representados en f de x, es aquí donde yo saco los x. En este caso, el x del primer dato, que en este caso, si x es 3, significa que y sería 1. Y si el x es menos 3, ese resultado de y sería menos 11. Entonces ahí, como tenemos dos puntos, pensemos que esto era el punto A y ahí este fuese el punto B, yo tengo que recurrir a esta forma, ¿ya? A la ecuación de la recta que pasa por dos puntos cualesquiera. Entonces, eso lo voy a llevar acá. Entonces, ahí sería Y, recordando que aquí voy a tener, como le digo, este sería el X1, este sería el X2, este sería el Y1 y este sería el Y2. Entonces, acá, en este caso sería Y menos el Y1, en este caso va a ser 1. Voy a ir colocando la fórmula de la pendiente, que en este caso sería menos 11. Ahí va que sepa que ahí está el paréntesis, menos el 1. Y abajo, en este caso, sería X2, que en ese caso sería menos 3, menos 3. Y eso va a estar multiplicado, no se lo olvide, por X menos X1. El X1 sería 3. ¿Ya? Entonces, así de esa forma. Entonces, ahí vamos a tener el Y menos 1 menos 11 menos 1, eso sería menos 12, ya se pueden sumar entre negativos, y menos 3 con menos 3 también eso sería menos 6, ya ahí tienen que saber ustedes que los signos que son iguales no puedo dejarlo en positivo, y ahí después no se olvide que eso va a estar multiplicado por x menos 3, ¿ya? Entonces ahí, bueno, y ahí pues 12 dividido 6 sería 2, entonces ahí sería 2 por, en este caso, x menos 3. Así, ¿ya? Entonces ahí después eso se va a ir multiplicando término a término, ¿ya? Puedo hacer también que este uno que está restando lo pase sumando al tiro. Entonces ahí me queda y igual, ahí me queda 2x. 2 por menos 3 sería menos 6, pero con el más uno. Entonces y en este caso sería 2x menos 5. Y ahí estaría la respuesta ahí definitiva, ¿ya? Entonces ahí en esa alternativa, en ese caso también sería la alternativa D, ¿ya? Entonces ahí ya estaríamos dispuestos a tener todo. Lo importante es que ustedes sepan que esto ahí se va formando una coordenada y acá se está formando la otra coordenada. Y por eso es que nosotros ocupamos la ecuación de la recta. Entonces ahí al ocupar la ecuación de la recta, no se olvide que tiene que ir reemplazando los puntos de manera que
ahí ustedes vayan reemplazando. Por ejemplo, este vendría siendo el de I1, este vendría siendo menos, o sea, en este caso I2 menos I1, partido por X2 menos X1, por X menos el X1. ¿Ya? Entonces ahí con eso ya empezamos a hacer los desarrollos. Esto que el menos uno que está restando pasa sumando, y ahí ya empezamos a arreglar nuestra operación. Entonces ahí es súper importante que ustedes se vayan acordando de eso y pueden ir sacando los resultados, que eso es lo más importante, ¿ya? Porque eso ahí nos va a dar la ecuación, en este caso, de la recta. Si no, lo contrario, nos va a dar cualquier otra cosa. Y aparte que esta es la representación de la forma principal de una función afín. Entonces, eso es súper importante que me va a formar la recta, que en este caso, como la pendiente es positiva, me va a dar una recta creciente. ¿Ya? Y ahí después en el último problema dice una persona estima que el tiempo en minutos, cuidado con eso, ahí dice en minutos, que demora en llegar al trabajo está dada por esa función, ya que sería t sobre h igual a 20 más 10h, o sea, más 10 por h, donde h es la distancia en kilómetros y cuál es la distancia de su casa a la oficina si demora 1 hora en llegar. Entonces aquí, ojo que este dato lo tienen que transformar en minutos, ya para que ahí tenga sentido y ahí vea cuál de esas alternativas es la correcta. ¿Ya? Entonces ahí para que lo vean bien, pueden pausar el video, pueden ver todos estos ejercicios, todo lo que hemos trabajado. ¿Ya? Acuérdense de la fórmula de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos cualquiera, la función lineal, la función afín, perpendicular, rectas paralelas, la función general de la recta, se vayan acordando de todas estas cosas, cómo calcular el ángulo de la pendiente, que esto sí o sí lo tienen que hacer con calculadora, ¿ya? Todos los modos de introducción, ¿ya? Todas esas cosas se vayan acordando para que ahí ustedes no les genere dificultad a la hora de enfrentarse con estos ejercicios en un presente y futuro. Entonces ahí nos estamos viendo, me despido y ahí muchas gracias por su atención prestada y ahí vean el video cuantas veces sea necesario. ¿Ya? Así que me despido y cuídense mucho. Ya, nos vemos. Chao.